Ok, hoy les voy a hablar sobre un tema que me estuvo cargando durante esta última semana y me supongo que ya todos estarán enterados de qué se trata. Y sí, es el caso del profesor de matemáticas llamado Pietro Boselli, quien a la par de ser profesor es modelo. Este descubrimiento fue hecho por un alumno suyo y no tardó en llegar hasta la prensa y a las redes sociales. Pero bueno, todo bien con eso. Según dicen, es un buen profesor, entrena mucho y lleva una buena vida. Pero el tema ahora son las mujeres y sus comentarios por las redes sociales. ¡Sí! ¡Un montón de chicas comentando un sinfín de vulgaridades! Bueno, sin más preámbulos, vamos al grano. La verdad me parece muy estúpido que haya chicas publicando cosas como quiero que él sea mi profesor, ¿quién no asistiría a clases así? Ojalá repita la materia 1000 veces con él y un montón de cosas más, sin mencionar las vulgares. En fin, a lo que quiero llegar, chicas, es ¿dónde están las que se sienten ofendidas cuando solo se fijan en una persona por su cuerpo? ¿Dónde están las que apoyan que se quiera a una persona por su carácter y corazón? ¿Dónde están las que se sienten ofendidas cuando se le lanza un piropo? ¿Dónde están? Si me pusiera a buscar a las chicas así en este momento, simplemente no habrían. O serían muy pocas. Y sí, pero luego los hombres somos los culpables de la degeneración, de los piropos y de las vulgaridades. Pero en casos como este, nosotros somos los que quedamos callados. Sí, señores, quedamos callados. Mientras ellas se pasan tirando comentarios acosadores a este pobre hombre víctima de piropos. Y les puedo apostar que estas mismas chicas son las que se sienten ofendidas cuando un albañil las piropea por la calle o un desconocido comenta sus fotos en Facebook. Pero bueno, de todos modos, las amamos, chicas, y siempre hay otro lado de la moneda. O sea, hoy en día los hombres están sintiendo el acoso, el ser vistos como carne, como objeto de placer, y a muchos les incomoda. Pero esto comienza recién hace unos 5 o 6 años. Sin embargo, la mujer lo vive desde el principio de los tiempos, y esto crea una diferencia, donde los hombres se enojan con las mujeres que los miran como objetos, y las mujeres que dicen, la puta, toda la vida me gritaron guarangadas en la calle y yo lo hago una vez y se ofenden. En síntesis, es un tema donde es muy difícil que uno quede con la razón. Es como decir, ¿por qué las mujeres deben de tapar sus pezones y los hombres no? ¿O por qué los hombres no pueden tocar los pechos a las mujeres y las mujeres sí pueden tocar a los hombres? Y ya que estamos hablando de profesores que se preocupan por su apariencia, acá en Paraguay tenemos a profesoras que se preocupan de la apariencia de sus alumnos. Y sí, es la profesora boluda que vistió a su alumno de mujer por no haber hecho la tarea. ¿En qué cabeza entra a vestir a tu alumno de mujer? Pero bueno, esto prueba una vez más que lastimosamente, señores, al hombre se le puede jugar fácilmente. Un minuto de silencio para nosotros. La verdad que si ocurría lo contrario, tal vez no se hubiese hecho tan viral y trascendental. O sea, vestir a una niña de niño, ¿cómo? Poniéndole un short o un buzo, no hubiese caído de la misma manera. Y ojo, con esto no digo que si ocurría no hubiese sido importante. En síntesis, cada vez se está demostrando más el acoso hacia los hombres y todo lo que eso abarca. ¿Se imaginan qué pasará de acá a unos 30 años? ¿También vamos a denunciar a las mujeres en las comisarías por acoso? ¿También nos vamos a sentir ofendidos si nos piropean por las calles? Comenta acá abajo cuál es tu opinión acerca de este tema tan estúpido. Así que ya estamos alertados, hombres. Vamos a empezar a cuidarnos más al salir por las calles. Dad al César lo que es del César.